7:35 y 33 minutos, perdón. Y mientras todo esto está ocurriendo, también está sobre la mesa algo que todo indica que se está urdiendo también. Algo que se está urdiendo también. Y es que una joven abogada puso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por el hecho de que el Tribunal Electoral declarara viable y en consecuencia nominara formalmente a José Raúl Mulino como candidato a la presidencia de la República, toda vez que era el candidato a vicepresidente Martinelli, quien quedó inhabilitado por el sistema de justicia del país y que el Tribunal Electoral no le quedó de otra que asimilar y admitir la decisión de la Administración de Justicia. En consecuencia, declaró inhabilitado también el Tribunal Electoral a Ricardo Martinelli. Consecuencia de ello, el mismo tribunal, el mismo día que le anunció el país la inhabilitación de Martinelli, ese mismo día anunció que José Raúl Mulino era el candidato por el partido RM y el partido Alianza, advirtiendo que no podía Martinelli salir en publicidad ni en propaganda como candidato. Una joven abogada, entiendo que es la misma joven que sale en Foco, ¿no? Sí, la misma. La que da miedo. Sí. Ella da miedo. La joven. Unos ojos preciosos. Caramañite. Oh, lindo. ¿Son de ella o son contactos? Ah, yo no sé, pero da miedo. Sí. Puso una mirada muy dura. Una demanda en la corte y la misma fue admitida, que no significa que tenga razón, sino que probablemente debo entender que es que está bien presentada. Esto tiene una connotación política demasiado fuerte. A 49 días, ¿no? Correcto, Sí. 49 días. A 49 días de las elecciones, que estén ciernes, si pueden inhabilitar a Mulino o no, esto introduce un ingrediente demasiado fuerte, cuando según las encuestas, las publicadas, las no publicadas, las inventadas, las bien hechas, las mal hechas, todas, e incluso los 2 o 3 simulacros que nosotros llevamos, todo parece indicar que Mulino está recabando una aceptación importante, mientras que otros 3 están prácticamente empatados. Ya tenemos comunicación con el abogado José María Castillo, quien además de ser abogado, ejerció como secretario general del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación. En mi otra vida. A donde, dicho sea de paso, el documento está ahora mismo esperando una opinión del procurador. José María, buenos días, bienvenido. Hola, profesor, ¿cómo está? Un gusto siempre conocer de usted, ¿no? Gracias. ¿Cómo debemos interpretar los que no somos abogados lo que está pasando? Porque a mí lo que me preocupa, y no tiene nada que ver con preferencias de voto, a mí lo que me preocupa es que a 49 días de las elecciones estemos con esta zozobra. Primero estábamos con que si Martinelli lo inhabilitaban o no. Y ahora estamos con que la Corte admite una demanda de inconstitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino. O sea, ¿cómo los que no somos abogados debemos interpretar esto? Bueno, yo realmente varios procesos electorales he estado con la tradición de votar y regresarme a la casa a comerme unos espaguetis de la putanesca, ¿no? Y en este momento me he matriculado en esta, no sé si decirte cruzada, porque me duele profundamente que a través de interpretaciones con letra chiquita se quiera inhabilitar a una persona que evidentemente es un candidato importante en cuanto a las posibilidades de ser presidente de la República. Nosotros hemos estado por décadas en nuestro propio país y vigilando procesos electorales de países vecinos, en los cuales a través de mecanismos que yo denomino triquiñuelas, se inhabilitan candidatos, como lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, con Corina Machado. Se inhabilitan candidatos para simplemente pues facilitar el triunfo de candidatos menos favorecidos con el voto popular. Este es el caso de lo que está pasando con el candidato José Raúl Mulino, a quien conozco desde el tiempo de la cruzada civilista, cuando yo en la cruzada era, yo digo siempre borriguero, ¿no? Porque tenía 20 y pico de años y pues conocía a estos señores, ¿no? Que eran los que dirigían o eran prominentes, ¿no? Conozco a José Raúl Mulino desde esa época, pues, y es una persona de mi aprecio.
La abogada esta, Caramañites, presenta su demanda. No creo que sea ella sola que está detrás de esto, no creo. Contra el auto del Tribunal Electoral que efectivamente inhabilita a Martinelli y después de hacer una serie de elaboraciones, designa a José Raúl Mulino como candidato a la presidencia, ¿no? El argumento que ellos están señalando es que básicamente en base a lo que establece la Constitución, el candidato a la presidencia de la República tiene que ser elegido en una asamblea de su partido. En el caso de RM, tiene más de 100,000 miembros y que él no ha cumplido con eso, ¿no? Sin embargo, yo te quiero señalar dos artículos del Código Electoral que son muy claros en este sentido. El primero es el artículo 352, que dice: los partidos políticos escogerán a sus candidatos a puestos de elección popular mediante votación secreta de la manera siguiente. Cuando se trate de candidatos a presidente de la República por elecciones primarias, en cuyo caso el candidato a vicepresidente será designado por el candidato presidencial y ratificado por el Directorio Nacional. Primer punto. El señor Mulino cumple con los requisitos para ser vicepresidente, candidato a la vicepresidencia de la República, porque él sube como candidato a la vicepresidencia designado por una persona que era el señor Martinelli, que cuando recibe el voto de su asamblea, recibe el poder para designar su vicepresidente. El artículo 362 del Código Electoral señala lo siguiente: si un candidato declarado idóneo como candidato perdiera el carácter de postulado, su suplente asumirá el lugar del candidato principal. Si el que fallece o renuncia es el candidato a suplente, el principal aparecerá sin suplente en la boleta. En este caso, básicamente el centro de la demanda de la abogada Caramañites es que el señor Mulino no es un suplente. O sea, ¿cómo te digo? Están señalando, haciendo una disquisición con la palabra suplente, diciendo que él no es suplente porque el vicepresidente no es suplente. Bueno, es evidente por derecho y por lógica que el principal era el señor Ricardo Martinelli y que su suplente es el señor Mulino. Entrar en una consideración distinta a esa es yo considero y señalo firmemente que es una triquiñuela, una leguleyada para descalificar al candidato que marca primero. En otras palabras, algún candidato que se siente perdido ha llegado a la conclusión de que la única forma de ganar es eliminar al que va arriba. Entonces, yo me pregunto, ¿qué diferencia hay en este procedimiento con el que han hecho, por ejemplo, en Nicaragua, que han descalificado 16 candidatos, con el que ha sucedido por décadas en Venezuela? Ninguna. Nosotros nos hemos dedicado, Edwin, tú, yo y otras personas, entre comillas, de bien, nos hemos dedicado a criticar estos procedimientos antidemocráticos. Y ahora los estamos haciendo nuevamente, pero aquí... Licenciado, faltan 49 escasos días para el torneo electoral, para las elecciones del 5 de mayo. ¿Dan los tiempos para que la Corte Suprema se pueda pronunciar antes de esa fecha en relación a esta demanda de inconstitucionalidad? Y si la Corte se pronuncia después de las elecciones en favor de la demanda presentada por la licenciada Caramañitis, ¿cómo quedaría eso? ¿Qué se haría? Bueno, primero quiero decirle que la interpretación y la resolución de conflictos relacionados con normas electorales es de competencia privativa del Tribunal Electoral. El recurso de inconstitucionalidad se prevé en la Constitución y en la ley para la violación de normas constitucionales. Por ejemplo, que el Tribunal Electoral, voy a hacer una hipérbole, el Tribunal Electoral haya prohibido la participación de candidatos de raza de etnia negra o haya discriminado alguna área geográfica del país. Sin embargo, las resoluciones que tienen que ver con este problema fueron resoluciones eminentemente electorales. O sea, la Corte no tiene competencia para esto. Sin embargo, le corresponde pronunciarse, no le corresponde, porque sería un desastre que la Corte entrara a regular el proceso electoral. Pero mire, vamos a contestar su pregunta. Ante la Corte. Vamos a contestar su pregunta con esta introducción. Okay. La Corte no le da el tiempo jamás
para fallar esto. Sin embargo, si este es un tema, no creo, sinceramente, conozco al magistrado Arrocha, conozco a los otros magistrados, son personas honorables. Si este es un tema que lo manejan acelerado, lo manejan con velocidad turbo, pues obviamente que sí le va a dar, ¿no? Bueno, 2 días aquí, 3 días acá, en 3 días das la opinión, después el otro ya hace su proyecto enseguida, lo ponen a circular en el pleno, les va a dar el tiempo para hacer un desastre, ¿verdad? Un desastre que va a conllevar no solamente el problema que tenemos económico con la pérdida del grado de inversión, va a conllevar que Panamá va a quedar en la lista de países desastrosos en tema democrático. Miren, nosotros fuimos uno de los principales con la presidenta Mireya Moscoso, y recuerdo porque fue el 11 de septiembre cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, uno de los principales suscriptores y promotores de la Carta Democrática de las Américas. Y esa carta establece con una firmeza el tema de que los países tienen que abocarse al proceso democrático limpio, y prácticamente hace un llamado a estas dictaduras que se la pasan manipulando elecciones. Y teníamos un canciller y tuvimos una participación y tuvimos una prestancia en la suscripción de ese documento que ahora si se sucede esto, vamos a violar. El tema que usted me dice, si el fallo se diera después de las elecciones, no tiene ninguna validez, porque los fallos de constitucionalidad son a futuro. Entonces no tendría efecto retroactivo. Abogado, entonces, ¿cómo le responde usted a aquellos colegas suyos que están en contra de su posición y señalan que todo está dicho en el artículo 177 de la Constitución, en donde por un lado señala que con el presidente de la República se ha elegido de la misma manera y por igual periodo un vicepresidente? Es decir, estos abogados argumentan que la Constitución es la base, la punta de la pirámide jurídica, y de allí se deriva todo. Bueno, mire, vamos a decirle lo siguiente. Ese es un artículo que plantea un procedimiento que puede o no cumplirse dependiendo de las circunstancias. Vamos a poner un ejemplo. Un candidato presidencial es asesinado a 2 días de las elecciones. ¿Qué me puede decir usted sobre eso? O sea, la Constitución dice esto también, pero también señala mecanismos para reemplazar al vicepresidente cuando ya ha tomado posesión el presidente. Hay mecanismos a través de los cuales un ministro de la presidencia se puede encargar no solamente de la vicepresidencia, sino de la misma presidencia, no solamente se puede encargar de la presidencia de la República. Entonces, yo no he escuchado muchos colegas defendiendo eso, quiero decirle, lo hacen en los círculos cerrados, pero muy poca gente tiene el valor de salir a hablar esto públicamente. ¿Por qué, apreciado periodista? Porque es vergonzoso que en nuestro país, después de una tradición democrática que nos costó llanto, sangre y lágrimas, y llanto, sangre, ¿verdad? Nos costó. Ahora nosotros estamos haciendo esto aquí. Nosotros venimos en la elección del 89, la elección del 84, ¿verdad? Que fue un fraude. La elección del 89, que la sufrimos. Y la elección del 94, que establecimos un tribunal electoral ejemplar, que es tomado como ejemplo en las Américas. Los llama a dar seminario y dirigir elecciones en todas las Américas. Vayamos a perder esa tradición de tantos años, ¿verdad? De pureza democrática. Yo considero que el Tribunal Electoral las elecciones han sido buenas, perfectas. Yo creo que se ha elegido a la persona que ha ganado, por lo menos a nivel presidencial. Hay algunos temas que tienen que ver con otros niveles que, bueno, hay unos debates allí. Claro, pero ahí yo lo quiero interrumpir más allá del tema filosófico e irme al tema pragmático, porque usted acaba de mencionar un hecho que puede ocurrir. Dios quiera no ocurra. Un candidato a la presidencia se tiene que bajar por diferentes circunstancias, por un tema de salud, por un tema de familia, o porque simplemente decidió bajarse. Así aparezca en la papeleta. El candidato a vicepresidente puede tomar el lugar, sea quien sea. Bueno, tiene que ser una resolución un auto del Tribunal Electoral, tiene que designarlo en base al 362, ¿verdad? Si un ciudadano declarado idóneo como candidato perdiera el carácter de postulado, su suplente asumirá el lugar del candidato principal. O sea, hablar de... Aquí lo que dice, y ahí lo interrumpo, aquí lo que dice el profesor en base a su análisis es que para dejarlo de forma clara y con el respeto a los oyentes, aquí lo que está jodiendo es la palabra suplente.
Bueno, para los efectos de la demanda, ¿no? El Tribunal Electoral hizo unas consideraciones que yo no estoy de acuerdo con respecto a este punto, ¿no? ¿Verdad? Esa es letra chica. O sea, usted no tiene que ser abogado para saber que el principal es el candidato a presidente y el suplente es el candidato a vicepresidente. O sea, cambiar esto es una situación, con todo respeto, una situación de triquiñuela propia de estas proclamas, por ejemplo, de esta magistrada venezolana que murió hace 2 años, que hacían unas cosas raras allí, ¿verdad? Para definir las elecciones. Entonces, esto es lo que resuelve. El artículo 362. El Tribunal Electoral lo resolvió en base al artículo 17 de la Constitución, que establece los derechos y garantías fundamentales, y que hay un derecho a la representatividad y un derecho a que las personas tengan la capacidad de elegir, ser elegidos, el tema de la representación de los partidos políticos, y que un partido político no se podía quedar sin representación, el tema de los diputados del Parlacén. El Tribunal Electoral hizo unas consideraciones relacionadas con la pureza del sufragio y que era necesario que tuviera una representación este partido, ¿verdad? Sin embargo, yo regreso nuevamente porque uno como abogado tiene que tener firmeza en sus convicciones y principios. El artículo 362 resuelve esto de una manera clara, sin discusión. Nosotros no tenemos por qué estar hablando de este tema a 42 días de las elecciones y hablando del candidato, que usted lo ha dicho, yo no lo iba a decir, del candidato que efectivamente pareciera que va arriba en todas las encuestas de preferencia electoral. O sea, nosotros vamos a, si se pretendiera y esto tuviera un fruto, vamos a tener un candidato bajado y el que va a ganar va a ser una persona que iba por ahí abajo y que la van a subir porque el que iba a ganar no pudo participar. Digo, yo creo, Edwin, apreciados jóvenes periodistas, que esto es una situación muy delicada para el país, ¿verdad? Porque la gente aquí en Panamá puede definir los intereses económicos, pueden definir algunas cosas, pero la gente que están afuera están viendo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, esta es una situación para mí muy delicada. Quiero hacer un énfasis, salvo que tengan otra pregunta, nuevamente en el tema de la competencia privativa. La Corte no se puede meter a interpretar normas electorales. La Corte tiene que mantenerse vigilante de que las garantías fundamentales se cumplan y hasta allí, ¿verdad? Yo pienso que esa propuesta va a ser rechazada por la Corte. Sin embargo, creo que hay que estar alerta, no porque me guste o no el candidato Molino, o no porque me guste o no el partido ese, sino porque creemos que el proceso tiene que ser prístino y tiene que garantizarse la pureza del sufragio. Bueno, don José María Castillo, muchas gracias por darnos esta visión. Lo que correspondería a Flores es invitar a la licenciada Caramañita. Ya la invité. ¿Y? No contesta. Ah, caramba. Ella no contesta el teléfono de nadie, o sea, yo realmente, a mí me da mucha vergüenza, Edwin. Realmente quiero decir que estoy triste con lo que está sucediendo en este momento. Triste. Bueno. José María, muchas gracias por atendernos. Saludos, Edwin. Muchas gracias por la oportunidad.